La segunda reflexión que me gustaría hacer con ustedes es en cuanto a la observación del decreto 2771 del año 79. Si hacemos un poquito de historia, vamos a recordar que en esos años nuestro país se encontraba bajo una dictadura cívico-militar eclesiástica, una dictadura del poder hegemónico. Dicho esto, y si ustedes pueden revisar el decreto 2771, se van a encontrar que ese decreto está firmado por Videla, Fraga y Arguindegui, tres militares que son los que llevaban el poder en esos años. En esos años también es importante recordar que no existía el poder legislativo, no había accionar de las cámaras, que son justamente las que tratan las leyes, las que las reglamentan. De manera que los invito a reflexionar sobre qué valor tiene en un estado democrático como el que nosotros vivimos, una ley que fue promulgada durante un gobierno de facto. Bien, ahora sí nos vamos a dedicar a analizar la ley 8056, que es la ley de profilaxis contra la rabia, que también tiene un decreto modificatorio del año 73. En las siguientes imágenes vamos a analizar los puntos que a mi entender son los más importantes de la ley y que nos pueden también ayudar a hacer nuevas reflexiones. En principio, esta ley dispone de varios requisitos. Uno de ellos es el de poseer el título de médico veterinario. Una vez tenido el título, uno tiene que registrarse en el centro de zoonosis. Y también hay que tener en cuenta que el centro de zoonosis tiene la potestad de poder autorizarnos o no como veterinarios para hacer esa observación antirrábica. Y que eso va a depender también de nuestro accionar como profesionales. También es importante recordar que el certificado oficial con el cual el veterinario se va a manejar, va a dar cuenta de esa observación antirrábica, debe ser otorgado por un ente oficial, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es justamente el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Ese formulario se emite por triplicado y una vez que ese veterinario es autorizado, se le entrega una tarjeta, el centro de zoonosis entrega una tarjeta para hacer el control oficial de ese animal, el cual se debe entregar en el centro de zoonosis cada 48 horas. Datos importantes a tener presente. Un primer caso, si un animal es mordido o tiene contacto con un animal positivo a rabia, o sea que tiene el diagnóstico que corrobora que presenta rabia, y ese animal al que se está observando no tiene antecedentes de haber sido vacunado, no puede ser controlado. No puede ser controlado porque sería muy difícil establecer el periodo de observación y de aislamiento al que ese animal debe ser sometido, y se estima que, en términos generales, por los estudios que se han realizado en forma experimental, podría ser de más de 2 años. En el caso de que el animal puede ser controlado oficialmente en un centro de zoonosis o en forma particular, para lo cual tengan en cuenta lo que vimos en la imagen anterior. En ese caso, el veterinario se hace cargo de que el animal está cumpliendo el aislamiento. Esto tan importante en estos tiempos del coronavirus, ¿no? Lo que nos sucede a nosotros ahora como seres humanos. Entender la importancia del aislamiento, del confinamiento. Por lo tanto, el veterinario en este caso es el profesional responsable y es el que se debe hacer cargo de controlar que se cumpla con esta reglamentación. El control antirrábico se efectúa en perros, gatos y hurones. Y está establecido por los estudios que se han realizado, que ese control se debe realizar durante 10 días. En el caso que las heridas estén hechas por otros animales, directamente, al no tener este dato, se aplica el protocolo humano de animal sospechoso de rabia. ¿Qué sucede en el caso de animales que hayan contactado con murciélagos? Bueno, acá tenemos dos escenarios distintos, en principio. Aquellos caninos o felinos con antecedentes de vacunación, que pueden registrar haber tenido la vacunación. En ese caso se procede a realizar la revacunación antirrábica en el centro de zoonosis. En el caso de la ciudad de La Plata, se puede realizar en los centros de zoonosis a nivel municipal o en el Instituto Biológico.
y también el Instituto Pasteur en el caso de la provincia de Buenos Aires. Ahora, en el caso de los caninos o felinos que no tienen vacunación, hay dos escenarios distintos. Se inicia el periodo de cuarentena y si el cadáver del murciélago resultó ser positivo, se deberá proceder a la eutanasia. Esto lo dice la reglamentación provincial, la ley provincial 8056 del año 73. Ahora, en el caso de que los murciélagos resulten negativos a la prueba de rabia, se realiza la cuarentena, se finaliza esa cuarentena que se había iniciado y se vacuna. Para aquellos animales que contactaron con el murciélago, pero que no está el cadáver disponible para constatar la positividad de la prueba, se procede asumiendo que el diagnóstico es positivo a rabia. Y entonces en ese caso también se aplica la ley provincial 8056 del año 73, en donde se realiza la eutanasia. Acá vuelvo a proponerles una reflexión. Si ustedes recuerdan la clase que en esta misma clase vieron con Gastón Moré, él hablaba de la ley de prohibición de eutanasia del año 2011, una ley reciente, bastante nueva. Acá se genera una contradicción, porque aún en aquellos casos en que no se haya podido constatar que el animal, el murciélago, tenía rabia, se procede a la eutanasia del perro o del gato. Sin embargo, existe una ley que prohíbe esa acción. ¿Cómo podemos actuar nosotros como profesionales de la salud respecto a estas leyes? ¿Qué acciones podemos tomar? ¿Qué pasa en casos de mordeduras entre caninos y felinos? En este caso, mientras que la situación esté libre de la variante 1 y 2 del virus rábico, en la provincia de Buenos Aires no es necesario la observación de los animales. Esto puede ser cambiado, modificado por las autoridades sanitarias provinciales y o nacionales si cambia ese estatus epidemiológico. Muchas veces, ante la mordida de un perro, el arañazo de un gato, es común que los seres humanos consulten, las personas consulten al médico veterinario inclusive antes de haber ido al médico. Nosotros como un eslabón más de la salud pública debemos actuar. Y en ese sentido lo que se recomienda es lavar la herida sin cepillar, esto es muy importante, desinfectar e indicar por supuesto la consulta en forma rápida al médico. ¿Cuáles son los criterios de vacunación en los humanos? En el caso que los animales hayan sido controlados y que presentan sintomatología y cuando las heridas en los seres humanos no haya sido en la cara, en el cuello, ni son heridas múltiples, ni en la yema de los dedos, ni en las plantas de los pies, no se realiza tratamiento antirrábico. Ahora, cuando el animal controlado no presenta sintomatología, pero las heridas son en cuello, en yema de dedos, las heridas son múltiples o están en las plantas de los pies, se recomienda o se realiza la vacunación dentro de los primeros 3 días. En el último caso, cuando los animales no son controlados, son sospechosos o el animal ha muerto, se hace una vacunación que incluye 7 vacunas, una por día y un refuerzo a los 10 y a los 20 días. Por último, datos registrados en la provincia de Buenos Aires en el año 2018. En este año se registraron 132 casos confirmados de rabia en murciélagos insectívoros, sobre un total de 1.812 muestras procesadas. La prevalencia para estos animales, para los murciélagos, fue del 9% en el ámbito de la provincia. Acá es importante tener en cuenta que el 72% de las muestras recibidas corresponden a quirópteros y solo el 28% a cabezas de diferentes especies. Se enumera 13% de felinos, 12% de caninos, 3% de otras especies, evidenciando una disminución en la vigilancia epidemiológica de la variante terrestre del virus rábico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como ya dijimos varias veces, la aparición del virus de la rabia en humanos, en el último caso fue en el año 2001, de alguna manera el médico veterinario está perdiendo la costumbre de enviar cabezas, que es lo que normalmente los centros antirrábicos
necesitan, o el animal entero, para búsqueda del virus de la rabia. Sin embargo, son más frecuentes las muestras que llegan de murciélagos que han caído, que se encuentran, por ejemplo, en los patios de las escuelas o en la vía pública. Es por eso que se considera que el porcentaje es mayor, pero hay que tener en cuenta que hay un subdiagnóstico posiblemente de el virus de calle, o sea, el virus terrestre. Es por eso que los centros antirrábicos, en las charlas que dan anualmente, recomiendan a los profesionales no olvidar la posibilidad de enviar muestras para búsqueda del virus de la rabia de cabezas, sobre todo de perros y gatos, y no solamente el de murciélagos. Muchas gracias.